informaciones sobre la ecografía, tanto su funcionamiento, los objetivos, cómo pedir el examen, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque la verdad que los primeros que ustedes van a hacer ecografía, si no este año no les tocó mucho en el internado, nosotros como internado más frecuentemente vamos a hacer la ecografía y tienen que recordar algunas cosas, por ejemplo, cuando les tengo que pasar por eso. Es súper útil y hay ecógrafos en casi todos los spams, yo diría que en todos los spams hay ecógrafo, a pesar de que había una candidata que no pasó a segunda vuelta que decía que no ponía ecógrafo en los spams porque tenía ecógrafo. Bueno, no pasó esa señora. Voy a empezar a hablar de política entre medio de la semana. Hay mucho interés. Entonces vamos a hablar de introducción, mecanismos, indicaciones, tipos de exploración, solicitud del examen, preparación del examen, en las distintas áreas que vamos a buscar y algunas palabritas de negociación. Entonces, la ecografía para nosotros ha generado muchos avances en el diagnóstico y el manejo de las distintas patologías. De hecho, ya los que vieron endometriosis y ahora que vimos todos urgencias, es clave lo que podemos resolver con eso. Ha disminuido la necesidad de procedimientos invasivos, ya con una ecografía normal es muy extraño ir a operar a alguien ginecológicamente hablando, porque ya sabemos que si es que la eco está totalmente normal y manos confiables, muy poco probable que haya, ¿no? Produce imágenes en tiempo real a diferencia de otras técnicas, así que tiene todavía ventajas comparativas en varios aspectos con la resonancia, que sería lo mejor para competir. Es el método de imágenes más utilizado en ginecología y obstetricia, sin ninguna duda. Es considerada hoy una extensión del examen físico. No deberíamos reemplazar el examen físico por la ecografía, pero la mayoría de los médicos ginecólogos recién formados, la verdad que le dan un valor a la ecografía tan grande como el examen físico. Funciona mediante ondas sonoras de alta frecuencia que hacen eco en las estructuras corporales, permitiendo su visualización dinámica en una pantalla. Al principio, ecografía o ultrasonido, así que son sonidos de alta frecuencia que nosotros no percibimos en el oído, pero que sí es capaz de percibirse por estos cristales de los transductores que van a recibir la señal de vuelta que están produciendo ellos mismos para poder ver, eso es lo que vamos a hacer, ver a través de cómo rebotan estos haces de ultrasonido en las estructuras físicas. Como norma general, mayor frecuencia de onda por un haz más estrecho produce mejor resolución, pero menor penetración de la onda, por lo que debe utilizarse más cerca de las estructuras a analizar. En ginecología se utiliza la técnica transabdominal con ondas de frecuencia de 3 a 5 MHz y transvaginal con ondas de 5 a 8 MHz. Entonces, el transductor transvaginal, que tiene una ventana de exploración más pequeñita, tiene ondas de ultrasonido con mayor frecuencia y nos da resoluciones mejores, mucho mejores, pero no nos da tanta profundidad. Entonces es difícil evaluar un feto de tercer trimestre por vía transvaginal porque no vamos a llegar hasta donde está el extremo superior del cerebro y tenemos que usarlo por la guatita donde tenemos un poco menos de resolución, pero podemos llegar a mayor profundidad. Una imagen va a ser econegativa cuando se ve negra, correspondiendo habitualmente al líquido. Cualquier tipo de líquido amniótico, agua, sangre, suelo, se va a ver así, más bien negro o gris muy oscuro, y eso nosotros decimos que es econegativo o habitualmente hipoecogénico o anecogénico. Anecogénico le llamamos cuando es totalmente negro. Y una imagen va a ser ecopositiva o hiperrefringente cuando es blanca, correspondiendo a estructuras más sólidas, como en este caso, y es un AT de cobre que está justo en el medio de la cavidad endometrial. Ahí esa línea es AT de cobre que es bien sólida. Lo más blanco que vamos a ver aquí en este lugar va a ser la AT de oro. Los huesos también se van a ver blancos, tumores sólidos también podrían verse más cercanos a lo blanco. ¿Cuál es el mecanismo del Doppler? Y hay que acordarse de sus clases de la enseñanza media. Nosotros vamos a recibir
la variación en la frecuencia de pulso según si la estructura se va acercando o se va alejando. Como el ejemplo ese del sonido de la ambulancia que cambia la frecuencia, como lo percibimos, si viene acercándose o si va alejando, el tono es distinto. Entonces acá se usa el ultrasonido, se aprovecha el efecto Doppler, se ven las ondas de velocidad del flujo que atraviesa ciertas estructuras del cuerpo, por lo general en vasos sanguíneos tienen que ser células que se estén moviendo, inaccesibles a visión directa. La técnica permite determinar si el flujo viene o se aleja del transductor, y otros parámetros importantes porque también podemos medir la velocidad con la que se está moviendo eso, la resistencia periférica y estas cosas. Esto tiene una clave, que nosotros tenemos que ajustar la frecuencia de pulso en 0.6. Los ecógrafos tienen un botón por ahí que dice escala, y esa escala es la frecuencia de pulso y hay que dejarla en 0.6 para evaluar el Doppler color en ginecología. Si no, no estamos midiendo según el consenso internacional y está todo establecido para los diagnósticos con esa frecuencia de pulso. ¿Qué quiere decir 0.6? Es la frecuencia con la que vibran los cristales del transductor. Entonces, si yo le pongo frecuencia de pulso mayor, por ejemplo 4, van a estar vibrando con una frecuencia mucho mayor y eso le da menos tiempo de recibir la onda de vuelta. Si yo uso frecuencias de pulso baja como esta, le doy más tiempo para que los mismos cristales reciban las ondas que vienen de vuelta y son más sensibles a los movimientos pequeños, como los vasos chiquititos. Y acá en vasos de tumores, endometrio, ovario, necesitamos sensibilidad para esos vasos pequeños. Por eso el PRF es en 0.6. ¿Cuándo vamos a hacer este examen? Una consulta, ¿eso era para un doble color? El doble color. ¿Cuándo vamos a indicar una ecografía ginecológica? En muchas situaciones médicas de la ginecología, especialmente dolor pélvico, sangrado uterino normal, infertilidad, amenorrea, como estudio antes de colocar un dispositivo intrauterino o después de colocarlo, antes de operar a una paciente. Hoy sería inaceptable, la verdad que la tecnología está en todas partes, es muy fácil y rápido, y entrar a operar a una paciente electiva sin una eco es innecesario porque te expones a riesgo a ti y a la paciente de cosas que podría estar no diagnosticando, y si la vas a abrir termina rompiéndole un trozo de color, y eso podría haberte quedado muy claro que podría haber ocurrido con una ecografía ginecológica que no cuesta nada. Así que el operatorio también es bueno hacer ecografía. Y muchas otras opciones que podrían. ¿Vieron esa película? ¿Está presentado? Sí, ¿la presentamos? ¿Alguien no la vio? Mira, bueno comentar. La vean antes del examen. Esa la trabajar. Claro. Podemos encontrar alteraciones anatómicas como una mujer que tiene dos cuellos, este es un corte transverso, ahí hay un cuello del útero y ahí está el otro. No se ve tan bonito, pero acá sí, acá ya está más grande la estructura que el útero, un útero que está por acá a la derecha y totalmente separado de un útero a la izquierda, el corte transverso. ¿Qué tipo de exploración vamos a tener? Tenemos primero dos transductores, el convexo que está hacia allá a la derecha y el intracavitario, el intravaginal que está a la izquierda. El convexo es el que usamos para explorar vía transabdominal, tanto para la ecografía ginecológica en algunas pacientes como para la ecografía obstétrica en la mayoría de las pacientes, y el transductor intracavitario lo podemos usar por vía transvaginal o por vía transrectal para explorar los órganos pélvicos. La ecografía transabdominal exige en ginecología tener la vejiga llena, porque la vejiga llena con orina nos va a ayudar como una ventana de exploración, nos va a permitir que las asas se transmitan un poco mejor hacia las estructuras ginecológicas que van a estar detrás de la vejiga, y también nos ayuda con la orientación anatómica. Empuja el útero a la pelvis y actúa como la ventana acústica, que es lo que les comentaba, y desplaza otras estructuras. El gran tamaño y posición central del útero en la pelvis por vía transabdominal va a ser el hito como para que nos orientemos anatómicamente y de ahí ir a buscar las relaciones anatómicas y los ovarios que deben estar hacia lateral en el anexo
desde el útero hacia los costados. Esa ecografía transabdominal ginecológica tiene algunas ventajas. La verdad que tenemos un amplio campo de visión. Si hay un tumor ovárico gigante, por la vagina no vamos a llegar a verlo entero y puede que haya un sector sospechoso de malignidad, pero hacia el polo superior y no lo vamos a ver. Entonces, bueno, si no vemos todo, complementar por vía transabdominal nos permite más profundidad, no es invasivo y se puede hacer en todas las edades. La desventaja requiere vejiga llena, entonces a veces tenemos una solicitud, la última que llegó era una niña de 7 años, entonces ahí hay que ver si con la niña y la mamá, si es que va a ser capaz o no de comprender de que tiene que estar con la vejiga llena y aguantar para poder hacer un examen, no necesariamente es tan fácil. Utiliza ondas de baja frecuencia y si hay mucho contenido intestinal con deposiciones o gases, y claramente el IMC importa demasiado, es súper limitante hacer una ecografía por el abdomen con IMC de obesidad versus IMC normal, la verdad que cambia muchísimo la resolución de lo que estamos mirando. Y la eco transvaginal, al contrario de la transabdominal, cuando vamos a ver por la vagina tenemos que tener la vejiga vacía. La vejiga llena por vía vaginal nos dificulta la evaluación porque puede desplazar, dejar el útero en disposición diferente, el ángulo no nos ayuda, puede alejar los ovarios, la verdad que no es muy recomendable. Y ha pasado que alguien se confunda un citoadenoma seroso con la vejiga, entonces es mejor vaciar la vejiga antes y uno tiene claro que si hay una lesión llena de líquido no en la vejiga porque acaba de hacer pipí y ahí si te quedaba la duda puede resolver. Se puede utilizar la palpación durante el examen para modificar la posición de estructuras pélvicas y mejorar la calidad de la imagen, y eso es algo muy frecuente de hacer cuando uno quiere hacer buena ecografía, así que cuando estén conmigo se van a acordar que siempre son dos guantes, uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda, porque vamos a usar las dos manos. Vamos a usar la mano derecha en la transductora y la izquierda vamos a mover el útero, los ovarios, mover el intestino cuando no se ven los ovarios, y eso ayuda muchísimo. ¿Qué ventajas tiene la vía transvaginal? Tiene mejor resolución porque ya dijimos que tenía ondas de frecuencia más alta, permite diagnósticos más precisos etiológicamente hablando, permite diagnosticar embarazos precoz. Una semana antes que ver por la gotita vamos a lograr verlo en saco gestacional intrauterino. La desventaja, no sé si es desventaja, pero requiere vejiga vacía. Es un examen interno, podría molestar. En general en una paciente sana este examen no duele, pero claramente puede ser incómodo, colocar la vía vaginal, pero no debería doler. Y no puede abarcar grandes extensiones como masas pélvicas que lleguen hacia el abdomen superior, ahí no vamos a alcanzar a ver. Cuando pidan el examen, lo primero es, hay programas de registro electrónico que el examen viene listo, así que no tienen que ni siquiera escribirlo, pero si ustedes van a escribirlo a mano, ojalá se logre entender, poner el nombre, la edad, la fecha, el diagnóstico que ustedes tengan, ya sea confirmado o lo que estén sospechando cuando lo piden. Entonces, examen de imagen es súper importante poner el diagnóstico. Qué bueno. Y obviamente qué examen están pidiendo, pero finalmente si ustedes quieren algo específico, con total derecho anotarlo. Es súper importante porque no saben a quién le va a llegar ese examen. A veces justo le hacen un examen y le informan todo menos lo que ustedes querían saber por el examen. Si es algo puntual que no se puede pasar, libertad total para escribirlo, no se va a molestar con eso. Entonces ahí hay yo llené eso con 1000 letras de kinder, pero totalmente degenerada. Entonces cuesta entender, pero la idea es que sea con su mayor esfuerzo. El diagnóstico en este caso va a ser infertilidad primaria, que le vamos a pedir una ecografía ginecológica transvaginal. Y aparte de eso, yo quiero saber algo específico que no me sirve si es que no viene con eso, así que lo voy a poner: un recuento del folículo astral y el volumen de los ovarios, por ejemplo. La voy a pedir por ovario poliquístico y abajo pongo volumen de los ovarios, porque hay un gran porcentaje de colegas que no entrega el volumen de los ovarios porque lo mide solo 2 instancias y no mide 3.
y entonces no me sirve para hacer el diagnóstico de ovario político. ¿Cuándo vamos a hacer la ecografía ginecológica? Para todas las causas, salvo las malformaciones, el mejor momento para hacer una ecografía ginecológica es en la fase folicular inicial, del día 1 al 7. ¿Por qué? Porque los ovarios deberían estar limpiecitos, sin folículo dominante, sin ninguna otra cosa. Son los folículos antrales que son pequeñitos para poder contarlos bien, ver el volumen. Y en esa fase el endometrio va a estar lineal, así que es mucho más fácil ver los pólipos, miomas submucosos. Es el mejor momento para todo, salvo las malformaciones, que ahí sí nos ayuda un poquito que el endometrio esté bien grueso, secretor, para distinguir bien los sexos que podrían haber, y ya son indicaciones más raras de hacer una eco. La mayoría de las veces tiene que ser ahí. Entonces, ¿cuál es la indicación? Cuando llega la menstruación es el día 1 y esa semana es la que hay que hacer el examen. ¿Puede ser la ecografía transvaginal con regla? Sí, ojalá, ese es el mejor momento. Cuando llega la regla el día 1, y si está con regla en el día 4, ese es el mejor momento, el día 4 que la hacemos. Nunca no se puede hacer por regla. Que es una creencia que todavía no dando vuelta por ahí que no hay que hacerlo. ¿Cómo preparar el examen? Obvio que saludar, explicar el procedimiento, ver la orden del examen, preguntas importantes que hay que hacer y preparar el transductor. ¿Cuáles son las preguntas relevantes que ustedes tienen que hacer cuando hagan la ecografía? Porque ustedes van a hacer ecografía cuando estén conmigo, especialmente en el internado. Tienen que preguntarle a la mujer qué edad tiene, si sabe ella por qué o para qué le pidieron el examen, si tiene alguna cirugía que le hayan hecho en la pelvis, por ejemplo, del útero, de los ovarios, etc. Si tiene o no tiene alergia al látex, porque la ecofundas, la mayoría de las que van a tener a mano son con látex y no es algo tan infrecuente, así que mejor preguntar para qué vamos a someterla a una irritación que le va a durar alguna hora o días por un examen, si lo podemos evitar. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación? Para que ustedes se ubiquen en lo que van a encontrar en el útero y los ovarios según la fecha que deberían estar del ciclo. Y si utiliza algún anticonceptivo, terapia hormonal, para saber lo mismo, qué cosa esperan o no encontrar si es que usa o no usa terapia hormonal. Cuando preparen el transductor, le van a colocar gel al transductor, le van a colocar la ecofunda de látex o sin látex, la que tengan, y si la mujer es alérgica al látex y solo tienen ecofundas con látex, que son iguales que los condones, y vienen iguales de estos mismos sobrecitos, o unos rectangulares. Si no tienen sin látex, van a usar un guante en el dedo medio, y ahí el dedo medio cae perfecto en el transductor y funciona perfecto. Después de colocar gel, la ecofunda o el guante, le van a colocar gel de nuevo. Gel por dentro y por fuera. Entonces ahí están algunas ecofundas. Claro. Y acá hay ecofundas y látex. Siempre guante en las dos manos. Y cuando coloquen el transductor transvaginal con la visión sagital, tienen que imaginarse, van a chocar, cuando termine la vagina van a chocar con el cuello del útero y van a ver el cuello del útero central, y hacia un lado van a ver el cuerpo. En ese mismo lado que debería estar el cuerpo del útero, la mayoría de veces está la vejiga, porque el útero está con mayor frecuencia en posición ABS, y hacia el otro lado está el recto. Y atrás del útero, pero hacia los anexos, para los lados, van a aparecer los ovarios. Cuando coloquen el transductor siempre tiene que ser lento, esto es súper importante. Algunos de ustedes, o bueno, colegas, pero ustedes como maestros, agarran el transductor y el cuello del útero. Ser cuidadosos. Se coloca el transductor en el introito y entonces ahí ustedes dejan de mirar a la paciente y miran la pantalla y van a ver cuál es la vagina, y les voy a enseñar a identificar la vagina, la vejiga y el recto para que ustedes entren en el ángulo que corresponde, porque no todos los ángulos ni largos de las vaginas son iguales, son distintos. Entonces hay que identificar la vagina, cuál es el ángulo para entrar en esa dirección, y vamos a entrar hasta que se acaba la vagina, y entonces no hay necesidad de empujar hasta el infinito y más allá, como se pasa, y van a topar con el cuello, y entonces ahí se para el ingreso,
y entonces no molesta si uno hace eso también, ¿verdad? Igual que el espéculo, lo ideal es ir apoyado por la pared posterior. Y cuando describan la ecografía, se describe en base a consensos, que son consensos. No es que a mí se me ocurrió hablar así o a cualquier persona, porque si no, no nos entendemos. La estandarización es internacional, en base a consensos de expertos, y todos deberíamos informar igual para que todos sepamos en cualquier lugar qué es lo que significa lo que está escribiendo el colega. Otra imagen anatómica sagital, la vulva, el vaginal, adelante hasta la vejiga, hasta el recto, los vainos del útero y los vainos atrás, pero hacia los costados. Entonces, cuando hay consensos que nos dicen que hay que ir a buscar cómo se describe, nosotros no podemos decir que la eco es normal. Eso no nos ayuda tanto como si nos ayuda a describir como corresponden los hallazgos. Así que lo sugerible es que uno siempre debe informar la posición del útero, cuánto mide, su contorno, su parénquima, si hay algún comentario del útero, que aquí uno nota todo lo que encuentra patológico, el mioma, la anemiosis, etcétera. El endometrio, cuánto mide, si es uniforme, homogéneo, los límites de endometrio o no, qué tipo de endometrio es. Los anexos, uno va a buscar los ovarios, cuál es el aspecto que tienen, en qué etapa están, si tienen actividad folicular inicial, un folículo dominante, un cuerpo lúteo, cuánto miden los volúmenes de los ovarios y cuántos folículos antrales tienen, siempre, todo eso va siempre. Lo mismo, comentarios de los anexos, si es que hay alguna cosa extraña que encontramos, y lo vamos a poner. Y siempre hay que definir si hay líquido libre o no en el fondo del saco de Douglas, porque la clase de urgencia ya sabemos que es un signo importante. Y si hay deslizamiento del útero en relación a la vejiga y al recto, si también no, eso que vimos en los videos, se mueve, aparte del útero está pegado a alguna estructura, y si los ovarios se mueven o están adheridos a alguna estructura, eso se hace siempre. Y esa es una estandarización internacional, y en cualquier eco, por cualquier motivo, todo eso debe estar buscado e informado. Para que después en la casa repasen, obvio que si van a un libro mucho mejor y van a ver distintos cortes y distintas imágenes. Pero, para resumir, esa es una buena lámina con las estructuras y su orientación en el plano sagital medio que van a ver cuando coloquen el transductor. Entonces, este es el cuello del útero. El transductor es lo que se ve acá negrito. Desde el borde del negrito, el borde del transductor, vibran los cristales y se envían las ondas y se reciben. El cuello del útero y acá está el cuerpo del útero. Y acá se ve algo que es un círculo que brilla. Tiene como partes blancas. ¿Cómo se llama lo que era blanco? Eco positivo o hiperrefringente o hiperemolente. Ahí tiene áreas blanquitas que son, por lo tanto, sólido, líquido o gas. Sólido. Entonces este es un anillo y es un anticonceptivo antiguo, que en vez de ser una T era una ampolla. Se colocaba en ¿Cómo se sacaba? También tenía que ir. con la misma cosa, ¿no? Pero con esta poco. Hay que meterla un poco más adentro y abrirla, cicatrizando. Duele. Eso somos como el late mucho más amigable, porque eso igual entiende un poco la carga, pero queda más intenso. Y cuando uno va a buscar los ovarios, va a hacer dos cortecitos perpendiculares que se llaman planos ortogonales para medir los volúmenes. Siempre vamos a medir el diámetro longitudinal mayor de las dos imágenes, el más largo que tengamos, que va a ser este, el perpendicular mayor que tengamos a esa medida, y en el plano ortogonal, que es cuando uno gira el transductor 90 grados, vamos a medir la distancia más ancha. Y con eso obtenemos el volumen de una elipse, que es lo que asemejamos matemáticamente a un oval, como una almendra.
En el útero el consenso más importante se llama MUSA, es el paper, y ahí nos dice cómo se miden las distancias del útero. Así que acá esto lo deben tener, porque cuando pasen por unidad de ecografía, por giro, el internado, la idea es que le den una miradita a esto y sepan dónde hay que medir y así para ustedes es mucho más provechoso que si no le dan una mirada. Entonces uno mide el cuello del útero en sagital, el orificio externo y desde donde termina el cuello se mide el resto del útero y ese es el diámetro longitudinal. El anteroposterior es la medición perpendicular a la cavidad del endometrio, es el endometrio. Lo perpendicular al endometrio más ancha posible, y ahí tenemos la altura. Y el ancho del útero, nosotros nos ubicamos con el fondo del útero, que es esta parte, al medio de la pantalla, ojalá, giran 90 grados a la derecha y van a tener el plano ortogonal para ver ese corte. Y allí van a medir el ancho del útero siguiendo la cavidad endometrial. Y eso les va a dar el volumen del útero, que en este caso es 99 centímetros cúbicos. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta es que todavía no me queda muy claro. En la misión de la eco está como el círculo negro arriba que dijo que era el transductor. ¿Sí? Ya, entonces, hacia más grande donde se abre el abanico sería como hacia más interno. Más, claro, más lejano del transductor. Ya. Entonces esta es la pared anterior del útero, esta es la posterior. Y acá atrás está el útero. Bueno, y eso para saber que cuando les llegue un informe y diga, no sé, mioma uterino, como que no van a saber nada, dice mioma uterino. Uno debería explicar cuántas lesiones hay, 1, 2, 3, 4, 5, si el mioma está en la pared anterior, pared posterior, en el fondo, tercio inferior, medio superior, lateralizado derecha, izquierda, cuántos centímetros de la serosa, cuántos centímetros de la cavidad. Todo eso les deben decir, reportar para que ustedes estén seguros de qué tipo de miomas son, dónde se encuentran, si lo necesito operar, cómo lo voy a operar y saber qué síntomas y problemas puede generar, porque los miomas pueden dar problemas distintos según qué mioma sea. Así que ahí está toda la lista de cosas que hay que buscar e informar en relación al útero solamente, solo el útero. Y la clasificación FIGO de los miomas hay que manejarla. Ustedes deben saber que hay miomas submucosos, que son los que están en la parte central de la cavidad uterina, al interior del útero. Hay miomas intramurales que están en el miometrio y hay miomas subserosos que están hacia afuera, en la serosa. Entonces, hay miomas intermedios, que serían aquellos que son como intramural y submucoso o intramural y subseroso, y la clasificación FIGO nos ordena eso porque va desde 0 a 7, desde más interno de la cavidad uterina hacia más externo del útero. El 0 va a ser ese submucoso pediculado, que podría parecer un pólipo, de hecho. El número 1 es este que es submucoso, pero tiene un componente intramural de menos del 50%. El FIGO 2 es el submucoso que tiene un componente intramural de más del 50%. El FIGO 3 es el intramural que toca la cavidad. Y hasta ahí tienen importancia en infertilidad o en sangrados. El resto no. El FIGO 4 está en el miometrio y no contacta ni la cavidad ni la serosa. El FIGO 5 es intramural pero tiene un componente subseroso de menos del 50%. El FIGO 6 es intramural pero tiene más del 50% subseroso. Y el FIGO 7 es el que tiene el 100% subseroso. Habitualmente son miomas pediculados con una base multipílica. Estos miomas no molestan para nada en términos ginecológicos, pero si crecen mucho pueden comprimir estructuras vecinas como el recto, la vejiga y dar síntomas compresivos, así que pueden molestar por eso, pero no por sangrado. FIGO 8 son los miomas ectópicos. A veces hay miomas que aparecen en el ligamento ancho o en el cuello del útero, eso serían otras clasificaciones. ¿Cómo van a ver los miomas cuando ustedes entren y van a ver el útero? Identifiquen el útero, van a ver un círculo con contenido heterogéneo. Quiere decir que van a ver zonas blancas, es decir, zonas hipoerogénicas, y van a ver zonas
un poquitito más de blancas que son hiperhemogénicas, pero es totalmente diferente. Sí. Y acá el endometrio es lo más blanquito, el endometrio siempre es lo más blanco que tiene acá. Y este mioma se mete en el endometrio, pero está en el miometrio. Por lo tanto, es un fígado que ya aparece. Y ahí están las fotitos, para que ustedes vayan comparando en las casas los miomas, los tipos de mioma figo con la imagen que les estoy presentando. Se le pone color con PRM06 y los miomas tienen característicamente vasos en la periferia, no vasos adentro. La verdad que los van a ver mejor en el computador. Lo que hay un mioma figo 3 que está aquí, no lo veo ahí, la verdad, pero el computador se ve clarito y se toca aquí. Luego mioma figo 5 que hacen que la celosa se abra para poder no contactan la cavidad endometrial, sino que están por afuera. Este es el endometrio, lo blanquito, y este sale de ahí y sale por la celosa para afuera, y no así, ellos van a comparar. Puede estar el útero totalmente en un lado y un mioma hacia el otro lado, como un mioma figo 6, que es más subseroso que intramural, y ahí se ve de dónde viene la resolución, donde viene el vasito que entrega el aporte a ese mioma. El endometrio es lo que está al medio del útero, que como les dije yo es más blanco y se ve clarito. Tienen que saber cuál es el endometrio y saber medirlo, porque si ustedes hacen climaterio en ABS, eso es fundamental para que indiquen la terapia hormonal de la menopausia, y lo van a aprender a hacer por nosotros. Un mioma figo 5, entonces aquí en video a veces es mucho más fácil comprender lo que son las fotos. La vejiga, aquí tiene pipí, está negra, líquido, algo congénico eco negativo, esa es la vejiga, y este es el útero, que es como una pera, el cuello del útero está ahí, y el cuerpo del útero es este, y el endometrio es la línea blanca que está acá. Entonces aquí hay un círculo heterogéneo que la sombra. Eso es bien característico de los miomas porque tienen calcificaciones, las sombras son bien largas para atrás. Uno puede apretarlo y son bastante líquidos. El mismo mioma, se ve como si uno aprieta, se ve que el músculo del útero logra comprimir las células. Se ve como se aprieta. Pero esta pelota no. El mismo mioma que ahí está medido, un vaso solo por la periferia, o un mioma. La denominación tiene muchos signos ecográficos para poder hacer el diagnóstico. La idea es que ustedes conozcan los signos ecográficos. Hay asimetría de las paredes, hay quistes miometriales, hay islotes hiperecogénicos en el miometrio, el útero da una sombra en abanico, la zona de unión endometrio miometrial está difusa o no se ve, son las que están ahí. Puede haber áreas del endometrio que se ve claramente cómo se sale hacia el miometrio, y hay regiones hipervascularizadas específicamente en el miometrio. Y ahí está como se vería esto mismo, que son todos los signos, o casi todos. La denominación, como lo vemos en las fotos, la pared anterior del útero en la mitad de la posterior en este caso, eso es súper patológico de adenomiosis. La zona de unión no se ve, cuesta mucho ver el endometrio, dice que es uno del miometrio, cosas que apoyan a adenomiosis. El signo de interrogación tiene una especificidad de un 90% para hacer el diagnóstico de adenomiosis, solo colocar el transductor, encontrar el útero y verlo, y usted ya tiene el diagnóstico. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y ahí está el útero conforme al signo de interrogación. Y aparte tiene un millón de cosas de adenomiosis, pero se reconoce que el útero parece eso, es igualito a eso. Está el diagnóstico. Así que la ecografía ginecológica tiene muy buena sensibilidad y especificidad para endometrio, útero y ovario, y alcanza cifras como las que aparecen ahí, con algunos signos que son muy fáciles de ver, porque ustedes ya saben que los quistes son estructuras líquidas, y si están los quistes en el miometrio, ¿qué voy a ver? Manchitas negras. Pelotitas o manchitas negras.
Siempre un examen dinámico de la ecografía es la gran gracia, uno puede moverse y aclarar algunas cosas solo movilizando. El consenso del endometrio se llama YETA, están todos los papers que no son para que los revisen y los vamos a mostrar del paper en específico cosas, pero para que se guste la imagen con la ginecología, esas son Biblias para nosotros. Y ahí está cómo se mide el endometrio. Esta foto es muy buena para poder identificar el endometrio tipo 1, que ven 3 láminas, 3 líneas blanquitas con tejido un poco más blanco entre medio. Eso corresponde como a un día 12 del ciclo, más o menos 8, fase folicular tardía. ¿Cuánto debiera medir el endometrio? Menos de 16 milímetros, ojalá, es el percentil 95. Más de 16 milímetros en la edad reproductiva es un endometrio que está grueso. Siempre considerar todas las características, pero por el tamaño solo para ustedes, que hace que más de 16 es raro. Y eso no requiere nada. Colocan el transductor, ni siquiera lo mueven, ubican el útero, miden el endometrio, y si mide más de 16 es como para derivarla para hacer el estudio. Y en la menopausia, ¿cuánto debe medir? Menos, porque ya no está listo que no quiere estimular el endometrio, así que los puntos de corte, si ustedes ven un endometrio de más de 11 o más milímetros en una mujer menopáusica, está grueso. Y una mujer postmenopáusica que tuvo algún sangrado debe medir menos de 4. Y de 4 más hay que estudiar. Los cuadritos rojos grafican la probabilidad de una malignidad con esas medidas. Menos de 11 en una asintomática, menos del 2% de riesgo de cáncer del endometrio, menos de 4 en una que sangró al menos de 1% de probabilidad de cáncer. Y lo mismo, hay como para el útero, su cuerpo, para evaluar el endometrio, hay toda una lista de cosas, de palabras que uno debe usar para escribir y que todos hablemos de lo mismo. El color, que va a ser algo importante a evaluar cuando uno tiene menopausia para descartar patología maligna del endometrio. Siempre el PRF lo van a poner en 0,6. Ese botón dice que escala, acuérdense en los ecógrafos para que lo busquen. Y ahí van a ver pasitos. Lo normal en el endometrio es que no hubiese ningún paso como es la foto A. Si ven pasos, el nivel de médico general es mejor que diga. Porque ahí ya ustedes sospechen que hay una patología del endometrio. Y ya saben que no debería tener pasos. Y con eso avanzaron muchísimo. Y este es el 3D del útero que les mostré primero con ese anillo anticonceptivo. Ahí está, el bordecito. Tiene una guía ahí. El endometrio y el endometrio se ve más oscurito en el 3D. Ese es un útero septado. Con el 3D podemos buscar esto y definir claramente si es un septo o no. Y si se quiere embarazar, eso hay que pegarlo, abrirlo. La histerosonografía es un examen que ustedes podrían pedir, que se hace con el mismo equipo de ultrasonido, pero que nosotros vamos a colocar el suero a la paciente para poder distender la cavidad y evaluar bien el endometrio. Esa es la indicación. ¿Cuándo piden este examen? En la fase folicular, igual que el otro. Acá idealmente nunca más del día 10. ¿Cuándo van a pedirlo? Cuando el endometrio esté grueso, el endometrio esté como grueso o tipo 3 en una mujer que use anticonceptivo o menopáusica. La mujer que usa anticonceptivo o menopáusica debería tener solo una línea pequeña de endometrio. Si está grueso, deberían ustedes pensar mal e ir a buscar otra cosa. Si hay alteraciones específicas del endometrio que quieran evaluar también, cuando no se puede ver el endometrio en la ecografía, en infertilidad, aborto recurrente, sospechas de malformaciones o ha tenido degrados, aspiraciones en el útero que pueden dañar la cavidad, todo eso son indicaciones para hacer una histerosonografía como examen, más que una ecografía. Cuando no se puede hacer, claramente si hubiese embarazo, no podríamos hacer una histerosonografía, porque ustedes ya saben que ese examen implica meter una cánula y meter suelo adentro del útero y podemos hacer un superaborto. Infección activa del tracto genital,
Porque lo mismo, vamos a meternos adentro del útero y si hay sospecha de que haya alguna infección, vamos a predisponerla a una enfermedad de pelvis. ¿Cómo se hace la ultrasonografía? Con una cámara de diseminación. ¿Y cuánto colocamos? 530 ml de suelo fisiológico. Es bueno saber. ¿Le molesta a la paciente? Sí, le duele como una regla. Es lo mismo. Como cuando tiene la excavación endometrial y un poco de sangre ahí. Eso es lo mismo que siente, pero terminamos el examen, se pasa porque ese suelo se va rápidamente de ahí. Entonces a veces uno no ve nada del endometrio, como acá cuesta mucho saber dónde está el endometrio en ese útero porque tiene la adenomiosis. Pero hacemos el ultrasono y empieza a verse la cavidad de la agüita que metimos en lo negro del suelo y se ven las láminas endometriales lineales, arriba y abajo, todo perfecto, excelente. Y a veces, otra paciente, número 2, no vemos bien el endometrio, así que le vamos a pedir un ultrasono para estar seguro. Y aparece ahí el niño con su vaso nutricio flotando. Entonces, un buen examen. Todo esto, y la verdad que no funciona. Y después aparece claramente el pólipo que puede ser su causa de problema. Para los ovarios siempre tienen que tener 2 fotos y 3 medidas y que les informen las medidas, el volumen de los ovarios y el recuento de folículo antral. Si no, se van a quedar afuera de poder diagnosticar el sistema poliquístico, la reserva ovárica baja, el contexto de infertilidad, súper insuficiente el examen. Ya vimos los criterios de diagnóstico de ovario poliquístico, si no se los voy a repetir, pero es importante que los sepan, tanto el del volumen como los números de folículos antrales. Así que siempre 2 fotos en planos ortogonales, el diámetro mayor que tengan de las fotos, luego el perpendicular mayor a ese y en el plano ortogonal una línea horizontal. Y así se miden los volúmenes. Ovario en reposo, donde no hay ningún folículo, y mide 2 cc, o sea, probablemente contexto menopausia. Y ovario con un folículo dominante, que en total el ovario aquí mide 23 cc. El recuento de folículos antrales, nosotros vamos a contar todos los folículos. Los folículos son círculos negros, círculos anecoplíticos. Adentro de cada uno de esos hay un ovocito esperando llegar a ovularse en ese mes. Los que miden de 2 a 10 milímetros son los folículos antrales y eso los van a contar y así van a ustedes saber si tiene reserva ovárica o no la tiene, o si tiene síndrome de ovario poliquístico o no lo tiene. Y ahí hay folículos, todas esas imágenes econegativas, negras. Entonces, este ovario que está acá abajo, bueno, esta es la misma paciente, la verdad. Acá tenemos un ovario derecho con esas medidas y ovario izquierdo con estas medidas. No les anoté los folículos antrales, pero acá aparecen los volúmenes de los ovarios. ¿Cómo está la ecografía? 16 cc, un ovario, y el otro tiene 18 cc. ¿Tiene criterio ecográfico para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico? Le faltaría el criterio de ovulación y el criterio de hiperandrogenismo sobre el hiperandrogenismo o el hiperandrogenismo de espera de y para los ovarios también hay conceptos, también forma de describir. No le pueden decir lesión ovárica compleja o lesión ovárica simple, eso es algo súper añejo que no le aporta mucho. Que les digan qué es lo que están viendo, cuál es la sospecha diagnóstica y si puede ser benigno o maligno, porque saben, pueden pegar dos variables, muchos para saber qué hay que hacer con la mujer. Entonces los cuerpos lúteos se pueden ver como esto, una imagen con vasos sanguíneos en la periferia y en el centro me puede parecer como unas telas de araña, que en el computador lo van a ver mejor, pero se ve como un entramado, como una red, y adentro contenido que es sangre, ese gris que vemos en algunas diapositivas en otros lugares. Las trompitas que tienen eso está ahí incompleto cuando están dilatadas como hidrosapiens.
los endometriomas, que también ya han visto algunos, más endometriomas, lesiones son redonditas casi siempre, con contenido en vidrio esmerilado, hipoclorgénico, y aquí les ayuda el útero pegado a este ovario y pegado a este ovario, y ahí tienen su endometrioma. Otro endometrioma, tejido varicosano ahí, como endometrioma, el útero, endometrioma en su corte, endometrioma en el ovario izquierdo, endometrioma, acá está pegado el útero, el endometrioma y el más endometrioma pegado. También hay tumores como los teratomas, que los teratomas tienen característicamente tejido sólido, pueden tener dientes y pueden tener pelos, así que ahí es donde hay que buscar los dientes que se vean como nubulitos blancos que den sombra, como aquí, sombra, y esas líneas blancas son pelos, sólidos, lineales, pelos. Otros tumores como los fibromas, tumores benignos de los ovarios, que los fibromas son como los miomas, pero en el ovario, así que dan sombra también como los miomas. Y siempre ser cuidadoso, recordarse que hay que mover, pero claro, se puede quejar muchísimo si le movemos con el conductor, así que hay que avisar que lo estamos haciendo siempre, y buscar a poquito. Si tiene dolor pélvico crónico, si ya saben que tiene dispareunia, hay que hacerlo con mucha delicadeza para avisar. Ovarios pegaditos con el útero, no se mueve nada, esos ovarios ovarios. Dos folículos antrales, ovario con dos folículos antrales, recto, los círculos negros, en este caso vemos uno ahí, como lo estoy moviendo, se ve uno ahí, pero después ahí es uno, y aquí, y aquí. Folículo antral, ahí, eso, negrito, ¿lo veo? ¿Ese? Folículo dominante, porque mide más de 10 milímetros, folículo antral que está al lado, el ovario. El ovario está junto al recto y al útero. Así que, ¿qué podría ser esa enfermedad? Que esté una foto o un video donde les muestre que está el útero, el ovario ahí, el recto ahí y están juntos, así de juntos y pegados. Claro, endometriosis o enfermedad inflamatoria pélvica antigua, pero un síndrome adherencial. Profe, ¿y puede pasar que sea solo un folículo? Todos los negros son folículos. Claro, si veo solo un folículo, eso va a ser una reserva ovárica baja. Digamos que esa mujer, parece que si usted quisiera ser madre pronto, habría que ir a más. Solo con mirar una imagen. Muchas veces pasa que la gente ve la eco y no le dice nada, y 3 años después esa mujer quiere ser mamá y ya pasó. O sea, podría no haber ninguno. Claro. ¿Y cuánto es el En la máximo? menopausia no vamos a ver ninguno. ¿Y el máximo que pudiera haber? Pero si puedes no ver ninguno a los 30 años, claro, porque quizás esa mujer tuvo una insuficiencia ovárica prematura o menopausia. Pero normal en la edad reproductiva es ver folículos antes. Porque se está preparando para un bebé. Si no hay ninguno, orienta a que ella no está funcionando mucho. Y hay muchos tumores que pueden ver y la eco les va a ayudar muchísimo. Sensibilidades para ovarios, ahí están descritas para la mayoría de las lesiones, 93, 90, que pueden examen. Y la modificación siempre es muy importante. Estas son lesiones de endometriosis atrás del útero. El útero se mueve junto a esa lesión negra y junto al recto. Recto, blanco. Y con eso tenemos, yo creo, una pincelada de
radiografía para que ustedes vean cómo ayuda y cuál es el examen más importante de nuestra especialidad. ¿Podemos competir con una resonancia? Sí, pues, la sensibilidad y la especificidad es exactamente igual, pero la resonancia poner el TAC es muy malo, para endometrio y para ovario muy malo, es mucho mejor que el TAC para diagnóstico mundial. La resonancia sí podría competir. ¿Dudas? Para la prueba podrían haber imágenes y yo tendría que identificar que cada parte. Sí, pero tendría que ser algo de lo que mostré. Oye, ¿qué se ve mal? Cosas más relevantes que eso que... Mejor hagamos la prueba con su No, eso es fácil. Si pusiera buena le mostraría lo que venimos más acá. Probablemente lo que sería injusto para ustedes es que yo les ponga una imagen y les diga el diagnóstico. O sea, eso no es lo que yo les general. Pero actualmente cuando yo muestro imágenes de casos clínicos con los síntomas, lo que encontraron en el examen físico y me piden la eco y ven esta cosa. O sea, es una parte del todo. Lo tiene usted.